continuar en la política y meterse a cargos públicos. Bueno, para hablar de esto de los niños que son armados como policías comunitarios, le damos la bienvenida a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Mucho gusto de verte a ti y a tu auditorio. Pues he estado bien y consternado con estas noticias como la que hoy nos toca comentar. A ver, sé que no es nuevo el fenómeno, ¿no? Ya sabemos qué ha pasado, pero la autoridad responde: vamos a detener a quienes los armaron. Yo supongo que la comunidad estableció una medida extrema, no la estoy justificando, extrema, y no es la primera vez que pasa. Reflexionemos, Manuel, sobre eso, si no tienes inconveniente. Sí, claro, Javier, con mucho gusto. Pues déjame decirte que la primera reflexión que me surge es inevitable pensar en esta película Voces Inocentes, sí, que habla justamente de eso, ¿no? De menores en la guerrilla salvadoreña incorporados a tomar las armas, ya sea para forzosamente ser obligados a participar con el ejército o con la guerrilla, y parece algo hasta paradigmático o contradictorio que esta película es dirigida por Luis Mandoki, quien también dirigió diversos documentales alusivos al señor López, como le llamó en su momento, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre para que los niños no solo sean entrenados en el uso de armas, sino tengan una motivación para decir, yo quiero usar las armas porque mi comunidad está en riesgo, sí, porque mi familia está trastocada, porque mi paz ha sido robada y porque la autoridad no me está atendiendo? Entonces, eso creo que es muy grave, muy relevante, por un lado, y por el otro, que no es un grupo de civiles que espontáneamente se organizó, o sea, se fusionan y están vinculados con la CRAC-PF, la Coordinadora Regional de Autodefensas Comunitarias Pueblos Fundadores, que es una figura importante en Guerrero, y recordemos también que las autodefensas en Guerrero tienen una ley específica, si no mal recuerdo es la 701, que les reconoce una personalidad jurídica para defender su territorio. Entonces, aquí también hay un elemento a tomar en cuenta, que es justamente pues el marco legal, la sanción y que habría que tener, si es que tiene, porque también esta ley 701 señala temas de usos y costumbres. Entonces aquí hay este componente de legalidad y de usos y costumbres, aunque no es ni el uso ni la costumbre en estas comunidades que los niños estén armados, niños que deberían estar en la escuela, que deberían estar estudiando, pero pues que tienen que tomar las armas porque no ven la presencia del Estado y porque los criminales pues no les dejan alternativa, no hay una manera de vivir en paz. Entonces es muy peligroso y la respuesta que da la autoridad también me parece totalmente sin sentido. Vaya, si fuera el caso de una comunidad urbana donde unos niños decidieron, guiados por una persona, un maestro, un padre de familia, alguna persona de la comunidad, orientarlos para usar las armas, pues quizá tendría algún contexto, pero aquí es un grito de desesperación, que la respuesta es: te vamos a reprimir, cuando no puede ser la represión la respuesta inmediata, y vemos que hace falta gobernabilidad, vemos que hace falta la presencia de la Secretaría de Gobernación Federal, de la Secretaría de Gobierno, que esté atendiendo este tipo de conflictos, porque además hay todo un tema de protección a los derechos de la infancia y de la niñez, pues que se está vulnerando con esta omisión del Estado mexicano en garantizarles su derecho fundamental a la seguridad, a una vida libre de violencia, y por lo mismo pues están en esta medida desesperada, que esperemos no sea precursora de otros brotes en el país, porque Guerrero ha sido siempre un punto, una entidad de la República Mexicana que se caracteriza por ser precursora o heráldica en ciertos momentos sociales, como fue la independencia en su momento, como después fue la subversión en los años 60, 70. Entonces esperemos que sea pues solo un caso atípico. Lamentablemente lo dudo mucho, pero me parece que la autoridad tiene en su responsabilidad la conducción de esta crisis, yo me atrevo a llamarle así, para evitar que estos menores expongan sus vidas, expongan su integridad física, para atender la integridad emocional de estos niños que están afectados, para encontrar a sus padres y para recuperar las condiciones de normalidad que
les hagan vivir una vida pues de estabilidad, de calidad, y que les permitan seguir con el desarrollo que el Estado mexicano debe de garantizar a cualquier ciudadano para poder estudiar, para poder trabajar. Eso es lo que yo identifico en esta situación tan lamentable. Manuel, ¿cómo cuadrar este tema en términos de la descomposición social que se va viviendo, ¿no? Se rompen las sociedades, se autoorganizan, está la impunidad, no confían en la autoridad, y esto, visto desde la perspectiva de los niños, uno de estos niños cuando tenga 30 años me pregunto qué podrá ver a sus espaldas de lo que ha vivido, ¿no? En quién creer, hacia dónde ir. ¿Esto qué piensas, Manuel? Bueno, creo que sí es muy importante considerar el mediano y el largo plazo para ver los efectos y las implicaciones colaterales, porque estamos creando menores en un contexto de violencia, no solo en su nivel inmediato, sino también en una cultura de la violencia donde tú escuchas ciertos intérpretes que son los número unos en las listas de reproducciones y que hacen alusión a la violencia criminal, a la actividad del narcotráfico. Y si además desde menores pues empezaron a usar las armas, pues creo que el futuro no es muy alentador. Retomando lo que te decía de Voces Inocentes y los niños salvadoreños que fueron obligados a participar en un conflicto armado, pues ese fue el antecedente de las pandillas centroamericanas Mara Salvatrucha. Sí. Muchos de ellos migran ya en una cultura de la violencia desde la infancia hacia los Estados Unidos. Cuando son deportados tras el fin de la guerra civil, pues lo que tienen ya como base fundamental en su tierna edad es la violencia, y esa reproducen, y ha sido por 30 años un problema pues muy relevante, tanto que bueno, pues el presidente Bukele en El Salvador ha tomado medidas, en fin, es otra controversia, pero para el caso mexicano estos niños son potenciales generadores de violencia indirecta. O sea, no es que los niños quieran ser violentos, es que las condiciones que rodean a los niños son de extrema violencia, las están absorbiendo y las podrían replicar si no se da la atención desde lo más básico, que es la unidad municipal, por un lado, y por el otro, en el caso de Michoacán, por ejemplo, que hemos visto ya 3 generaciones de autodefensas. Tienen también más o menos desde el 2005 con estas expresiones, pero cada vez están más fragmentadas, cada vez son menos eficientes y cada vez son más, y se van enfrentando entre sí y están permeadas algunas de ellas por el crimen organizado, de manera que el problema no se está resolviendo porque no se puede confiar a los civiles una misión que por definición y acuerdo constitucional está conferida al Estado mexicano, que es el monopolio legítimo de la violencia para asegurar el Estado de Derecho. Claro. Entonces, no se está ejerciendo este monopolio de la violencia, parece ser que se renunció a él en una doctrina de mínimo uso de la fuerza, y el Estado de Derecho pues cada vez empieza a ser un referente más lejano, que a estos niños, déjame decirte, lamentablemente no les ha tocado vivir, tener esa tranquilidad, esa certeza en sus instituciones, y esa seguridad que tu familia va a estar ahí porque no se la va a llevar ningún grupo criminal, nadie lo va a ir a extorsionar, nadie le va a ir a pedir piso. Entonces, sí creo que es una muy atenta y oportuna llamada de atención para que las autoridades, además del despliegue operativo y todo lo que tengan que hacer, emprendan acciones de atención psicológica, social y de fortalecimiento comunitario, que es básico para poder evitar que esta violencia siga desangrando al país por lo menos una década más. Te mando un gran saludo, Manuel Balcácer. Muchas gracias y muy buenas noches, Manuel. Gracias a ti, Javier. Un saludo a ti, a tu auditorio. Bonita noche. Hasta luego.